Titanomaquia, parte 11. Un plan para crear nuevos humanos. Hiperión invade el Monte Olimpo. Un poco más tarde, en la cima del Monte Olimpo, al ver que su pequeña exhibición y presentación de sus nuevos símbolos de poder había terminado, los hermanos de Beerus, después de charlar un poco entre ellos y con él sobre sus bendiciones de los cíclopes, y de asegurarse de agradecerles su trabajo, se habían dispersado. Los demás también lo habían hecho, y efectivamente habían vuelto a lo que estaban haciendo antes en su mayoría. Cada una de sus hermanas les había felicitado a él y a sus hermanos por sus dones antes de eso, incluso era, que podía ver el beneficio que les aportaban, aunque estaba claro por la mirada que tenía que envidiaba lo que habían conseguido mientras ella se quedaba fuera. No iba a decir que estuviera siendo irracional al pensar eso, dado que probablemente él estaría igual en su lugar, y todavía estaba un poco sorprendido interiormente de que el símbolo de poder que obtendría en el futuro no fuera realmente aplicable al combate, dado como la había llegado a conocer hasta ahora. Su personalidad, al menos por lo que él mismo había visto, no se ajustaba en absoluto a eso, pero supuso que los cíclopes, con su capacidad de leer mejor a la gente, podían ver en ella algo que ni él ni ella podían ver en la actualidad. Decidiendo que preferían no tener que llevar la espada todo el tiempo, Beerus había preguntado si había alguna forma de ocultarla o algo así. Arges se apresuró a responder que lo único que tenía que hacer, ya que estaba prácticamente atada a él, era simplemente alejarla y desaparecería. El dios de pelo púrpura lo había hecho, y tal como había dicho a Arges, la espada se desvaneció por completo, dejando libre la mano que la sostenía. Ni siquiera había necesitado pedirle a Arges que le dijera que lo contrario también era cierto, y que podía simplemente volver a empuñarla en un instante cuando quisiera. E incluso sabiendo que el gigante tuerto aún no le había mentido, lo hizo de todos modos para comprobarlo, y una vez que la espada se materializó de nuevo como Arges había dicho que lo haría, Beerus le hizo un gesto de agradecimiento con la cabeza antes de volver a quererla. El trío se despidió rápidamente mediante teletransporte ahora que su revelación había terminado, retirándose a la forja que habían hecho para sí mismos por ahora, por lo que Beerus pudo percibir. Entonces, ¿todavía tienes curiosidad por conocer mi pequeño proyecto, o prefieres probar primero esa arma tuya? Preguntó Prometeo a Beerus amablemente, mientras se acercaba a él siguiendo toda la revelación y demás con un pequeño brillo en los ojos. Imagino que escucharme sobre mi propio proyecto futuro probablemente no sea tan tentador como llegar a entrenar con tu nueva arma, después de todo, dijo Prometeo. Beerus lo miró y se encogió de hombros con cierta indiferencia. No, está bien. Puedo reservar unos minutos para escucharte, respondió Beerus. Después de todo, no había mucha prisa. No es que 5 o 10 minutos, como máximo, fueran a perjudicar su tiempo de entrenamiento, aunque usara un poco más para ver cómo funcionaba su nueva arma. No voy a negar que todavía me tiene un poco intrigado, después de todo. Así que, adelante. Háblame de este pequeño proyecto tuyo, le dijo Beerus. Bien entonces. Prometeo sonrió alegremente, mientras colocaba sus manos en las caderas. Es bastante simple, en realidad. Lo que pretendo hacer es crear un nuevo tipo de ser. Bueno, mi propia versión de ellos, al menos, dijo el titán. Entonces, ¿intentas hacer tu propia versión de algo que ya existe? Preguntó Beerus levantando una ceja. ¿Qué sentido tiene eso? Dijo él. Bueno, la cosa es que no fueron hechas por mí, a pesar de que fui yo quien tuvo la idea. Cronos me la quitó y decidió hacerlas él mismo, contestó Prometeo. Así que esto es solo una forma de pegarle, ¿entonces? ¿Haciendo una versión mejor que la que hizo él? Beerus esbozó una sonrisa divertida, totalmente capaz de entender una lógica como esa. No exactamente. Prometeo se rió, aunque no había mucho humor detrás. Por aquel entonces, solo tenía una idea rudimentaria de cómo debía hacerlo, y en retrospectiva, me arrepiento de habérselo contado a Cronos, ya que se limitó a seguir lo que yo le había dicho y los hizo él mismo. Para decirlo sin rodeos, los resultados no fueron buenos. Casi vergonzoso, si te soy sincero.
explicó el titán de segunda generación, mientras su rostro se encogía ante lo que parecía un recuerdo desagradable. HMPH. ¿Eran tan repugnantes de ver, o algo así? El pronto dios de la destrucción no pudo evitar preguntar con curiosidad, mientras sus puños volvían a tocarse detrás de su espalda. No es que fueran repugnantes de ver. Todo lo contrario. Todos tenían el mismo aspecto que nosotros. El problema era que se parecían demasiado a como somos nosotros, sin ninguno de los aspectos negativos. Sus vidas eran esencialmente perfectas, en cierto modo, desde el principio. No conocían el esfuerzo, el trabajo duro o el dolor como nosotros. Tampoco conocían cosas como la responsabilidad o la realización. Lo único que conocían era la felicidad y el placer, comentó el titán de la previsión mientras utilizaba comillas de aire con los dedos, dejando claro lo serio que debía tomarse esas últimas palabras. Cuando no estaban holgazaneando todo el día sin hacer nada, claro, dijo Prometeo. Entonces, en otras palabras, ¿son más una molestia que otra cosa? ¿Un completo desperdicio de espacio?, preguntó Beerus. No son, sino eran. Le corrigió Prometeo. Cronos estaba cada vez más molesto porque ninguno de ellos lo adoraba, y en menor medida sus hermanos, hermanas y sobrino también. Verás, a ellos no les importaba que Cronos fuera la razón de su existencia. No veían otra razón para hacer nada que no fuera comer y beber de vez en cuando lo que nosotros hacíamos, y tener sexo entre ellos o con algunas ninfas que estuvieran cerca. Fuera de eso, se limitaban a holgazanear, como ya he dicho, o a vagar sin rumbo por su pequeña parcela del paraíso que les habían puesto. Y, a causa de todo lo que se les había concedido desde su creación, acabaron convirtiéndose rápidamente en un grupo irrespetuoso y poco cooperativo. Finalmente, Cronos se hartó de que no hicieran lo que él quería. Como no quería admitir abiertamente que había creado algo tan chapucero y tenía que deshacerse de ellos, Cronos los aisló de todos los demás hasta que acabaron muriendo por sí mismos. En cierto sentido, dijo Prometeo. ¿En cierto sentido? Beerus lanzó una mirada confusa. La muerte, como seguro que sabes, no es algo posible para nosotros, afirmó con naturalidad mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Solo las ninfas menores a las que se les ha destruido el lugar al que está ligada su existencia, o el selecto número de criaturas que vagan por las tierras o los mares que hemos llegado a llamar animales y peces, son capaces de hacerlo. Y cuando mueren, dejan de serlo por completo. Sin embargo, para los seres que Cronos creó a partir de mi idea incompleta, no. Técnicamente siguen existiendo. Después de que unos cientos de ellos murieran, simplemente dejaron sus cuerpos físicos y se convirtieron en espíritus menores que ahora vagan sin rumbo por la tierra, igual que lo hicieron en el paraíso en el que vivían originalmente. Ahora son incapaces de interactuar realmente con nada de lo que les rodea, lo que hace que su existencia sea lo más parecido a la desaparición real que se puede conseguir, sin estar realmente desaparecido. El titán dilucidó a fondo, antes de que un ceño fruncido apareciera en sus rasgos. Esto fue antes de que tú y tus hermanos nacieran, y Cronos dejó claro que mientras él estuviera al mando, esto no volvería a suceder. No habría un segundo intento de crearlos por mi cuenta, a menos que quisiera que viniera a castigarme por desafiar su autoridad, dijo Prometeo. Sí. Eso suena como algo que ese bastardo haría bien. Patético. Beerus puso los ojos en blanco, esperando el momento de acabar con Cronos. No es difícil ver por qué estás aquí entonces, dado lo apasionado que pareces estar por este proyecto tuyo, dijo Beerus. Sobre todo. Mi previsión se puso en marcha no hace mucho tiempo y me permitió ver cómo se desarrollaría esta guerra entre ustedes dos, y antes de decidir que era el momento de marcharme, le dije directamente que debería intentar evitar el camino en el que está ahora, ya que el resultado de esta guerra acabaría mal para él. No quiso oírlo, y no solo se empecinó en decir que él ganaría esta guerra, sino que si volvía a decirle eso, cumpliría su promesa anterior de castigarme por desafiar su autoridad. Prometeo se limitó a negar con la cabeza, pareciendo incrédulo ante la forma en que aparentemente había actuado Cronos con él. Fue realmente desconcertante. A pesar de que podía ver el futuro en sí mismo, y cómo terminaría esta guerra, se negó a aceptarlo como la verdad, y me dijo que desapareciera de su vista y que no volviera a soltar semejantes tonterías.
En ese momento, supe que estaba tratando con una causa perdida, así que cuando recibí esa invitación para venir aquí, digamos que no tuve que pensar mucho si vendría o no, contó Prometeo. En realidad, antes de que sigas con tu pequeño proyecto, acabas de recordarme algo que quería preguntarte. Cortó Beerus, al escuchar al titán hablar directamente sobre su futura vista. Adelante. Su compañero Dios le hizo un gesto para que continuara. Esa habilidad tuya de ver el futuro, me he estado preguntando, ¿puedes usarla para ver cualquier cosa que quieras, o es más específica que eso? Preguntó el pelimorado. Bueno, en realidad es un poco de las dos cosas. Prometeo se encogió de hombros. A veces se activa por sí solo y me muestra algo que ocurrirá en un futuro cercano o lejano. Sin embargo, eso es más bien para eventos realmente grandes, como el resultado de la guerra y demás. Cuando lo activo a voluntad, es casi siempre para cosas menores, como si estoy en una pelea, me mostraría el próximo movimiento de mi oponente antes de que lo haga, o me mostraría cómo reaccionaría alguien antes de tiempo a algo que yo pudiera preguntar. En ambos casos, sin embargo, es probable que no obtenga el contexto completo, por lo que incluso entonces podría terminar con una idea equivocada. En realidad, así es en ambos casos, realmente, dijo el titán. ¿Y así es también tu visión del futuro para esta guerra? Beerus entrecerró los ojos. El hijo de Iapetus movió la cabeza negativamente. Su expresión facial seria dejaba claro que no era así. No. Esa fue la excepción. Lo que vi allí, fue demasiado definitivo para ser otra cosa que la derrota de Cronos, comentó Prometeo. Como debe ser. Incluso si no lo hubiera hecho, lo habría hecho de todos modos. Aún así, fue bueno obtener esa confirmación, tanto para conocer las limitaciones de la habilidad del titán, como para su futura victoria sobre ese idiota de Cronos, lo suficiente como para obtener una sonrisa parcialmente satisfecha. El resto vendría una vez que hubiera lidiado con esa patética excusa de Dios para siempre. Ahora que, de vuelta a este proyecto tuyo, supongo. ¿Cómo se llamaban esos seres? Si es que se llamaban así en primer lugar, preguntó Beerus. Lo eran. Asintió, sonando de nuevo mucho más entusiasta. Los llamamos la raza del hombre. Y al igual que ellos, la nueva hornada se llamará igual, dijo Prometeo. Beerus parpadeó. ¿Raza de hombres? ¿Como los humanos? Preguntó Beerus. Pero esta vez, que sin duda será algún tiempo después de esta guerra, me aseguraré de diferenciarlos más de nosotros. Hacerlos más únicos, en lugar de ser simplemente versiones reducidas de nosotros, sin la capacidad de tomar dominios divinos ni nada por el estilo. Como darles el rasgo de envejecer, solo que esta vez correctamente. Para la primera generación, supongo que debería llamarlos, fueron aburridos completamente y terminaron envejeciendo hacia atrás hasta ser un bebé antes de que sus espíritus los dejaran, porque pensé que eso podría hacerlos más únicos de todo lo demás en ese momento. En retrospectiva, fue una idea tonta. Debería haber optado por un envejecimiento normal, como el que se produce con el selecto número de criaturas no inmortales que he mencionado antes, dijo el titán. Espera un segundo. ¿Los hizo envejecer al revés? Beerus realmente no podía creer que había escuchado eso. En su antiguo universo, o envejecías normalmente, o no envejecías en absoluto. No existía tal cosa como envejecer naturalmente hacia atrás hasta su propia muerte. Envejecer al revés no era algo que él conociera, a no ser que consiguieras que uno de los ángeles te desenvejeciera, por la razón que fuera, o que lo desearas en las bolas de dragón. Nunca en sus eones de vida había oído hablar de una raza que envejeciera al revés después de nacer completamente crecida y morir de joven. Eso le pareció una idea absurda desde el principio, por varias razones. Por otra parte, el concepto de envejecimiento era ajeno a los seres como ellos, y tuvo que ser inventado, literalmente, para que otros seres menores lo tuvieran, de forma similar a como había sido en su antiguo multiverso, solo que el de aquí era mucho más reciente, al parecer. En ese caso, supuso que podía excusarse como una experimentación. Uno que, como era de esperar, había sido una mala idea, y que ahora se había desechado por una opción mejor. Quiero que sean grandes, pero imperfectos. Acabarán siendo bastante inferiores a nosotros, pero no menos capaces de sobrevivir por sí mismos, incluso con la mortalidad que tendrán.
Para lograr todo esto, he ideado un concepto completamente nuevo que se introducirá para ellos, uno que los diferenciará internamente de nosotros en un nivel fundamental, y que funcionará por sí mismo después de que los primeros hayan nacido para mantener el envejecimiento de sus potenciales descendientes sin ningún trabajo adicional por nuestra parte. Eso, y darles su propia forma de relacionarse con su futura descendencia, a diferencia de nosotros. Mientras hablaba, Prometeo sonreía prácticamente como un niño a punto de recibir su último juguete. Beerus volvió a sentir confusión por lo último que había dicho, pero no estaba preparado para lo que iba a decir Prometeo a continuación. No en lo más mínimo. Este nuevo concepto que estoy trayendo para ellos, me gusta llamarlo ADN. Ahora, no te aburriré con lo que significa, o cómo lo defino, solo debes saber que, Prometeo dejó de hablar, adquiriendo una mirada confusa y algo preocupada, al ver que los ojos de Beerus se habían ensanchado cómicamente de lo que eran, y parecía haberse quedado quieto en su sitio, con la mirada rígida como una tabla en completo shock. ¿Qué pasa, Beerus? Preguntó, tocando con una mano el hombro del dios más joven, cuando este no reaccionó ante él inicialmente. ¿Estás bien? ¿Por qué pareces tan aturdido? ADN. Murmuró finalmente Beerus al cabo de un momento, volviéndose a mirar a los demás que quedaban en la zona, antes de volver a dirigir su mirada a Prometeo con incredulidad. ¿Cómo que es un concepto nuevo? ¿No tenemos ya eso también? Preguntó Beerus. No. Prometeo le miró con extrañeza. ¿Por qué habríamos de hacerlo? Dijo Prometeo. No lo hicieron. ¿Cómo? ¿Eran seres físicos, no? ¿Cómo es que no tenían ADN? Ya fueran dioses o mortales, todos los que conocía de su antigua vida, incluso Whis, sus compañeros ángeles, y estaba seguro de que el propio Lorde no tenían alguna forma de él, aunque no envejecieran. Que no tuvieran ADN aquí, eso tenía que ser lo más absurdo que había oído hasta ahora. Beerus quiso abrir la boca y decirle a Prometeo que no se metiera con él de esa manera, pero pudo darse cuenta solo por la mirada de su rostro, la confusión absoluta ante su reacción, que lo que había dicho no era mentira. Estaba siendo sincero con él, por muy ridículo que le pareciera. Los dioses de aquí, no tienen ADN. Beerus prácticamente podía sentir cómo su mente giraba a la velocidad de la luz después de que esa bomba le fuera lanzada involuntariamente. Lo que significa que, yo tampoco lo tengo con este cuerpo. Por primera vez desde que llegó aquí, su cabeza no podía procesar el absurdo que le acababan de decir por mucho que lo intentara, y más aún, no era algo que pudiera dejar de lado. La única cosa que era vital para casi todos los seres vivos con los que se había cruzado, a excepción de los que podía contar con la mano, que no tenían una forma física, como ese estúpido fantasma que le había molestado aquella vez, su cuerpo ahora carecía de ella. Diablos, todos los presentes también carecían de él. ¿Es eso, vapor que sale de sus orejas? Prometeo sudó, sin saber muy bien cómo reaccionar, cuando el cerebro de Beerus pareció apagarse por un momento, con una cantidad literal, y se atreve a decir, francamente cómica, de vapor humeante saliendo de cualquiera de sus orejas. Como si su divino cerebro se hubiera incendiado y estuviera ardiendo dentro de su cráneo en tiempo real. ¿Qué demonios está pasando aquí? Pensé que le intrigaría un poco el concepto, pero no creí que fuera a obtener este tipo de reacción de él. Además, ¿por qué parecía tan asombrado de que no lo tuvieran en primer lugar? Era una idea que se le había ocurrido recientemente, y no la había compartido con nadie más que con su hermano Epimeteo, que no había dicho ni una palabra al respecto, que él supiera. E incluso si lo hubiera hecho, y Beerus se hubiera enterado de antemano, eso no explicaría este tipo de reacción. Ni tampoco explicaba que, por la forma en que sonaba, estuviera sorprendido por la noción de que era un concepto nuevo que había inventado, y que no se aplicaba a ellos. Actuó como si fuera algo que sabía mucho antes de que lo dijera, y que su revelación y el hecho de que no se aplicara a ellos fuera una especie de revelación mundial, cuando en realidad no debería haberlo sido. Beerus, ¿por qué pareces tan sorprendido por todo esto? Parece como si te hubiera dicho una verdad prohibida que fuera demasiado incomprensible para tu mente. ¿Qué pasa? Dijo Prometeo. ¿Qué pasa? De nuevo, estaba, a quien quería engañar, por supuesto que hablaba en serio.
Antes no había ni siquiera una pizca de engaño en su tono, y ahora no había ninguna diversión en su tono que le impidiera hacer una broma a su costa. Beerus tuvo que sacudir la cabeza para salir un poco del estupor en el que se había sumido, aunque todavía no podía quitarse de encima el impacto de la información que le habían dado. No te preocupes. No es importante, Beerus mintió entre dientes, demasiado aturdido como para molestarse en decirle algo parecido a la verdad. Decías, continuó torpemente, tratando de alejarse del tema actual. O mejor dicho, de esta parte en particular del tema actual. Prometeo siguió mirándolo de forma extraña por un momento, antes de optar por encogerse de hombros ante su increíblemente extraña reacción por ahora. Gracias a su previsión, pudo saber que Beerus no le daría una respuesta real de por qué había respondido así, y a decir verdad, no tenía ninguna repercusión, así que no tenía sentido insistir en ello, aunque le diera curiosidad. Bueno, no hay mucho más que decir, en realidad. En el aspecto técnico, como dije antes, el ADN va a ser lo que utilice, junto con lo que aprendí externamente al ver la primera generación del hombre para hacer la nueva raza del hombre, y hacer que conserven algo totalmente distinto a nosotros. Eso los hace únicos de los otros habitantes de este mundo cuando finalmente se aburren. Si quieres, puedo explicarte el proceso de cómo voy a hacerlos, dijo Prometeo. Está bien, Beerus le hizo un gesto de desprecio. He escuchado suficiente, suena interesante, dijo Beerus. Bueno, eso fue el eufemismo del milenio. Y eso seguro que no era simplemente por el objetivo más amplio de hacer al hombre del proyecto, sino por la forma en que se diferenciaría de ellos en su concepción. Buena suerte con eso, mencionó Beerus. Entonces está bien. Prometeo levantó una ceja, pero por lo demás no hizo ningún comentario sobre el despido. ¿Te gustaría ver cómo los hago cuando llegue el momento? Dijo Prometeo. Claro. ¿Por qué no? El antiguo dios gato contestó con otro gesto de la mano, sin escuchar del todo lo que su colega deidad le había preguntado, debido a que estaba más metido en sus propios pensamientos en ese momento. Yo me despido ahora, terminó, ya caminando y alejándose de Prometeo mientras decía esto, sin importarle en absoluto lo grosero que pudiera haber sido. Ok. El titán se limitó a mirar extrañamente su espalda en retirada durante unos segundos. Nos vemos luego, entonces, murmuró, antes de descruzar los brazos y decidir darse la vuelta y dirigirse a su habitación, dejando en segundo plano el extraño comportamiento de Beerus, aunque había una parte de él que estaba algo preocupada por el repentino cambio de comportamiento de su compañero de deidad. Y todo por el nuevo concepto que se le había ocurrido para distinguir al hombre de ellos, de todas las cosas. ¡Qué extraño! Beerus, por su parte, se detuvo justo cuando estaba a punto de llegar a la entrada de su palacio, después de haber caminado sin rumbo fijo antes, y volvió a mirar a todos los que seguían en la sala, aunque principalmente a su familia. Todo mientras caía sobre él todo el peso y el significado de lo que Prometeo le había dicho. Él y sus hermanos realmente no tenían ADN, por muy absurdo que sonara. Y aunque Beerus no pretendía ser un científico de alto nivel que estudiara religiosamente este tipo de cosas ni nada por el estilo, sabía muy bien lo que era ese nuevo concepto del que había hablado Prometeo. Y sabía que con su ausencia, todo lo relacionado con su forma de ser era mucho más confuso y, al mismo tiempo, esclarecedor. Sus hermanos y hermanas, él y ellos solo estaban realmente emparentados en el sentido más laxo, a pesar de haber nacido de la unión de las mismas dos personas. Sus hermanos y él, solo podían ser considerados como hermanos por el hecho de compartir los mismos padres en este mundo. Sin embargo, en un nivel biológico completamente fundamental, debido a que ninguno de ellos tenía ADN que los uniera, no tenían ninguna relación real entre ellos, por muy absurda que le pareciera esa frase. Por la ausencia de ADN, no podían estar más alejados el uno del otro, aunque lo intentaran. Ambos eran y no eran familia al mismo tiempo. Si este era el caso, entonces finalmente había obtenido su respuesta, supuso. La respuesta a por qué su cuerpo reaccionaba como lo hacía con las acciones de sus hermanas, por qué su nueva madre y Gea habían estado alentando esa mierda, y por qué a nadie parecía importarle el incesto en el que estaban participando. No pudo evitar mirar casi instintivamente a sus hermanas menores en particular por un pequeño momento.
Ahora que sabía que ninguna de ellas estaba emparentada entre sí a nivel técnico, significaba que lo que a su mente le había repugnado, que era el hecho de que su cuerpo se excitara con las anteriores payasadas de Hera y Demeter, así como con las demás mierdas incestuosas que ocurrían a su alrededor, no tenía sentido. En todos los niveles concebibles con esa nueva pieza de contexto que Prometeo le había dado, su repulsión ya no tenía sentido, y para los estándares de este universo, sería considerada ilógica. Y por no mencionar que su reacción ante el beso de Hera, arrancando su propia polla por asco a su cuerpo, aunque se regenerara casi tan rápido como se la había quitado, era, en retrospectiva, una reacción ridículamente exagerada en su contexto. Todo este asunto incestuoso que le había perturbado, ahora que conocía el panorama completo, ni siquiera era incestuoso en absoluto. El incesto implicaba una conexión familiar, biológica, entre unos y otros, que nadie en este mundo tenía realmente, o tendría, hasta que Prometeo pusiera en marcha su proyecto favorito. El incesto, por muy hilarante que sonara, con lo que le acababan de soltar, en sí mismo, ni siquiera sería un concepto hasta que surgiera la segunda generación de hijos de los humanos, o quizás incluso más adelante. ¿En serio, qué clase de fisiología chiflada tenían todos ellos? A este nuevo mundo le gustaba encontrar nuevas formas de hacer que su mente se doblara sobre sí misma, como una de esas finas cocinas del planeta Tierra llamadas pretzels, ¿no es así? ¿Qué otra cosa podría usarse para explicar un mundo que tenía una lógica que escupía en la cara de su antiguo mundo de una manera tan chocante, y que realmente parecía amar restregárselo en la cara cada vez que podía? Porque ahora mismo, seguro que no se le ocurría ninguna. Tengo que empezar a entrenar, decidió Beerus, haciendo todo lo posible para dejar de lado por el momento el bombazo que le acababan de dar, y centrarse en algo que prefería ahora mismo. Volviéndose de nuevo, se dirigió rápidamente fuera del palacio y hacia el lugar donde el maniquí que Gea había hecho para él había sido instalado en un extremo del patio. Por suerte, sin que nadie, especialmente sus hermanos, decidiera interrumpirlo. Esa era una distracción, dado lo que acababa de descubrir, que realmente no necesitaba en este momento. Eso, por supuesto, no significaba que no hubiera unas cuantas ninfas y otras deidades menores observándole mientras se ponía a ello, pero eso no le importaba. Mientras no se acercaran a molestarle, podían ser espectadores a su antojo. Poniéndose en posición frente al maniquí, Beerus pudo dejar de lado todos los demás pensamientos, ahora que estaba técnicamente solo, y concentrarse en alcanzar esa forma divina verdadera que necesitaba. Ese era el objetivo, y nada más importaba mientras trabajaba para conseguirlo. El ex dios del universo 7 empezó como siempre, adoptando la postura característica de Akai, con el brazo estirado frente a él, con el pulgar cruzado sobre la palma de la mano, frente a la cabeza del maniquí. A continuación, se concentró en su interior, para extraer del concepto metafísico de destrucción al que ahora estaba ligado, uno en el mismo, como había explicado Gea. Sus ojos se cerraron por un breve momento mientras intentaba llamarlo y hacer que se plegara a sus órdenes. Y una vez que sintió la atracción de la destrucción dentro de su alma, abrió los ojos e hizo que saliera a la superficie y destruyera el maniquí que tenía delante. Sin embargo, al igual que en sus últimos intentos, lo máximo que conseguía era sentirlo dentro de él y tirar ligeramente de esa parte abstracta de sí mismo, pero no lo suficiente como para sacar a la superficie ni siquiera una pizca. Era un progreso con respecto al punto en el que se encontraba al principio del entrenamiento, pero seguía siendo frustrante que fuera tan lento. Sin embargo, eso no quería decir que estuviera desanimado. En todo caso, como siempre, eso le impulsaba a esforzarse más, y a seguir con ello hasta conseguir que le obedeciera. Continuó con su típica rutina durante un rato, un buen número de horas de hecho, hasta que el sol que iluminaba incluso su pequeño trozo de cielo se puso y desapareció, trayendo consigo el anochecer. Los rayos de la luna brillaban radiantes sobre la cima del Olimpo, mientras la interminable cantidad de estrellas que iluminaban el oscuro cielo brillaban con fuerza. A estas alturas, sus espectadores hacía tiempo que habían dejado de observarle, y Beerus dejó escapar un suspiro mientras miraba el cielo nocturno a través de la barrera. Hoy no se ha notado ninguna mejora, pensó para sí mismo, antes de abrir la mano que había estado usando para tratar de empujar su poder de destrucción a través de ella, y girarla hacia sí mismo mientras la acercaba, mirándola fijamente con sus ojos ambarinos.
Esta nueva parte de mí está siendo ciertamente más difícil de lo que jamás hubiera pensado que sería, pero como todo lo que he dominado, no hay forma de que no tenga un avance contigo también, muy pronto. Al igual que cuando me entrenaba para obtener mis poderes y mi estatus de Akaishin hace tantos eones, es solo cuestión de tiempo que te domine a ti también. Con ese pensamiento, Beerus se dio la vuelta para dar por terminado el día, y se disponía a retirarse a su palacio para una breve pero agradable siesta. Sin embargo, justo cuando lo hizo, tuvo la sensación de que se le olvidaba algo. Esto fue suficiente para que se detuviera y reflexionara sobre lo que podría ser. Es suficiente con decir que no tardó mucho en recordar, y casi sintió que se le caía la cara de vergüenza una vez que lo recordó. Ah, eso es. La maldita espada que me dieron los cíclopes, dijo Beerus. Sacudiendo la cabeza por su breve olvido, hizo que la espada volviera a existir entre sus manos, sosteniéndola con la misma mano que había intentado usar para hacer el Akai durante todo el día. El mismo impulso de antes le golpeó, ya que inmediatamente sintió un trum dentro de su agarre, como si estuviera feliz de estar en su mano de nuevo, en lugar del espacio de martillo o la potencial inexistencia en la que estaba cuando la había hecho desaparecer. Al hacerlo, algo hizo clic en su interior, y tuvo la sensación instantánea de que algo había cambiado. Una vez que lo hizo, le vino a la cabeza una idea de algo que podía intentar, ya que la espada estaba unida a él de forma similar a como él y el concepto de destrucción lo estaban ahora. Levantando la espada por encima de su cabeza para dar un tajo descendente, no tardó en cerrar los ojos para concentrarse un poco, para intentar sacar del concepto metafísico de destrucción con el que era uno. Una vez que lo hizo, la espada brilló con un intenso color púrpura, como la primera vez que la había sostenido, y los ojos de Beerus se abrieron de par en par cuando sintió una segunda ráfaga de algo que lo atravesaba, como una corriente que pasaba de él a la hoja y volvía a un nivel más abstracto, mientras giraba instintivamente hacia abajo con la hoja recubierta de aura. Para su sorpresa y asombro, a pesar de no haber ejercido mucha fuerza, la espada atravesó el maniquí, cortándolo desde la cabeza hasta los pies en un movimiento fluido, como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, antes de que Beerus lo detuviera. Con la mandíbula desencajada, Beerus miró con los ojos muy abiertos al maniquí antes invencible que Gea le había regalado para entrenar. El maniquí que había recibido sus más fuertes golpes y no se había movido ni había sufrido un solo rasguño, el mismo que se había burlado de él en cierto modo con su lento progreso y su incapacidad para sacar algo significativo de su dominio, estaba ahora cortado por la mitad. Sus dos mitades cayeron de lado al suelo con un fuerte tronco poco después. Unas motas de color púrpura oscuro se desprendieron de los extremos cortados, al igual que cualquier objeto o persona con la que hubiera utilizado el Akai en el pasado, a medida que los lados divididos se evaporaban más y más tras su caída hasta que, menos de un segundo después, no quedaba nada de ninguno de los dos. Solo quedaban las motas, y aún así, solo por un momento fugaz que se alejaba de sus aturdidas facciones, antes de que también desaparecieran por completo. ¡Ah! Dejando caer su mirada hacia la espada que tenía en la mano, Beerus la levantó más cerca de su cara mientras cerraba la boca y tragaba, sintiendo que una gota de sudor se deslizaba por su frente mientras miraba abiertamente con asombro la espada. Demasiado aturdido para decir una palabra en este momento, después de lo que acababa de lograr con el arma. Su dominio acababa de responder adecuadamente a su llamada por primera vez, y le permitía sacar de sus profundidades algo que hasta ahora solo había estado lamiendo para hacerlo, acababa de sacarlo de un tirón. La espada, de alguna manera, le había ayudado allí. Podía sentirlo. En el momento en que se sumergió en lo más profundo de su ser para extraer el poder de su dominio, la espada le había ayudado de alguna manera a extraerlo, actuando como un ayudante de su voluntad, y luego había actuado como un conducto para que lo desatara por primera vez. No había sido la totalidad del poder, ni mucho menos, pero la cantidad que acababa de extraer estaba muy por encima de lo que había hecho antes. Era casi como una diferencia de la noche y el día con respecto a sus más recientes intentos en solitario. Por fin he destruido esa maldita cosa, aunque fuera con la ayuda del arma, ya que de todas formas estaba atada a él. Beerus no pudo evitar la sonrisa de satisfacción que se dibujó en su rostro cuando se le pasó el susto. Una pequeña carcajada de triunfo lo recorrió mientras miraba hacia abajo, donde habían estado los pies de aquella estructura mejorada con magia.
El que fuera un maniquí impoluto, un estado en el que siempre se encontraba incluso después de sus mejores esfuerzos, estaba ahora completamente destruido hasta el punto de que ya no había nada, ni siquiera la magia de la propia Gea que había estado con él. Progreso. Independientemente de cómo o por qué, ahora podía ver un progreso sólido, y no solo los dolorosos y lentos trozos por los que había estado luchando antes. Claro que hubiera preferido poder hacer algo así sin la espada, pero el mero hecho de ver su dominio de la destrucción realmente en uso por primera vez bajo su propia y consciente demanda se sentía bien. Y hablando de la espada, la sonrisa de Beerus se reflejó en la superficie de la hoja cuando la levantó de frente junto a su cara, sintiendo una oleada de placer que fue igualada, y luego amplificada por el arma en su mano. Al igual que había amplificado su actual y escasa capacidad para sacar partido a su dominio y ponerlo en primer plano. Bueno, ahora, parece que vas a ser una pequeña herramienta muy útil, de hecho. El arma volvió a ronronear en respuesta a él, como si fuera una criatura sensible a la que le gustaban los elogios de su amo. No dudaba de que sus hermanos también pasarían por una experiencia similar cuando probaran sus símbolos de poder, si es que alguno de ellos no lo había hecho ya. Con esa repentina nota de felicidad añadida a lo que había sido una sesión de entrenamiento mayormente aburrida, Beerus realmente quería continuar ahora mismo, aunque solo fuera para dar unos cuantos golpes más, pero no había nada con lo que pudiera utilizarlo. Bueno, sí que lo había, pero no iba a mostrarse como un tirano utilizando como objetivo a algunas de las personas que acampaban en el patio. Habría demasiadas molestias si hacía algo así. Podría ponerse en contacto con Gea cuando llegara la mañana y pedirle que le hiciera algunos maniquíes nuevos para probar su arma y, por extensión, su dominio. O tal vez pedir a los cíclopes que le hicieran algunos, ya que eran maestros artesanos. Cualquiera de los dos podría servir. Sin embargo, tenía la sensación de que su actual mentora se sorprendería al saber que había borrado su maniquí tan pronto, si no hubiera sentido ya que la magia que había puesto en él se desvanecía justo ahí, fuera de su voluntad. Con un estado de ánimo mucho más agradable, Beerus hizo desaparecer la hoja por ahora, contento con el desarrollo que acababa de producirse, y comenzó a dirigirse al palacio para dormir un poco. Porque aunque no lo necesitara de verdad con este cuerpo suyo, la siesta era un lujo que no pensaba dejar escapar pronto, sobre todo cuando su nueva cama era aún más cómoda que la que había tenido en el monte Licarios. Sin embargo, mientras regresaba, no pudo evitar preguntarse brevemente. ¿Era solo él, o de repente todo parecía un poco más brillante que antes? Unos días más tarde, por la mañana temprano, Beerus se despertó de su última siesta, no con un bostezo cansado, sino con un suspiro de felicidad, mientras se levantaba de su gran cama con un buen estiramiento de los brazos. Aunque solo fueron unas pocas horas, a diferencia de las numerosas décadas o siglos que solía dormir en los viejos tiempos, era cuando sentía que tenía que despertarse por algo en particular, de lo contrario, estaría fuera mucho más tiempo que incluso eso. Tal vez tuviera que ver con que ya no era un ser felino, o con que su nueva cama era tan perfecta para dormir, pero esas pocas horas a solas se sentían de alguna manera proporcionales a las siestas más largas de sus viejos tiempos y a lo bien que se sentían al despertar. No tenía ni idea de por qué, pero lo cierto es que no se quejaba de lo fresco que se sentía, ni tenía ganas de molestarse en cuestionar semejante fenómeno, teniendo en cuenta todas las otras cosas extrañas que ya había descubierto sobre este mundo. Como lo de que no hay ADN, que le seguía desconcertando incluso ahora, unos días después de que se lo dijeran. Su placer por dormir mucho menos era, sinceramente, mucho más fácil de asimilar que eso, especialmente cuando le hacía sentir curiosidad por saber cómo se sentiría un año entero de sueño aquí, si este era el tipo de sensación de frescura con la que se despertaba después de unas míseras horas. Un lapso de tiempo que para él en el pasado, se habría burlado por ser un tiempo en el que dormiría y se despertaría. Pero ya se ocuparía de eso más tarde, mientras saltaba de la cama y se ponía de pie. Su cuerpo estuvo desnudo durante unos breves instantes, mostrando su físico ahora increíblemente musculoso y cincelado, antes de que su túnica volviera a cubrirse. Y eso era otro pequeño cambio, supuso. Por alguna razón, le resultaba más cómodo en este cuerpo descansar en cueros, así que lo hizo.
Sin embargo, a diferencia de su hermano menor, Zeus, aquella vez en el monte Lycaois, no estaba dispuesto a salir a los pasillos así, mostrando sus partes colgantes a las miradas indiscretas. No, a menos que quisiera que algunas personas se molestaran con él por ello, lo que no podía molestarse en hacer. Sin embargo, hablando de gente, mientras salía de sus aposentos personales, sintió que un par de ojos le miraban desde no muy lejos. Al volverse para mirar en su dirección, que casualmente era el camino hacia el salón principal de su palacio, se encontró mirando las piscinas lilas de una de sus más recientes invitadas. La titanide Temis, que estaba apoyada en la pared con los brazos cruzados regiamente bajo su amplio pecho, y que esbozaba una pequeña y casi imperceptible sonrisa en su dirección. ¿Por qué estaba aquí, aparentemente esperando que él saliera? No tenía ni idea, pero sabía que pronto lo averiguaría. ¿Descansaste bien?, preguntó con bastante educación, apartándose de la pared y girándose completamente hacia él. Claro. Beerus levantó una ceja ante su saludo, mostrando un poco de confusión ante su presencia que a la diosa no pareció importarle. ¡Qué bien! No me apetecía demostrar mi descortesía molestándote en tu sueño, así que decidí que lo mejor era esperar a que te despertaras tú mismo, y atraparte antes de que volvieras a entrenar en el patio con ese maniquí que te dio mi madre. Me contestó con un aire respetuoso que demostraba lo educada y cortés que era. En cuanto a su comentario sobre su madre, eso le hizo pensar brevemente en lo que había sucedido por la mañana después de usar por primera vez su nueva espada. Resultó que ni siquiera había necesitado ponerse en contacto con Gea. Ella había acudido a él esa mañana, tras sentir cómo se disipaba su magia en el maniquí que le había preparado. Es suficiente con decir que se sorprendió de la rapidez con la que la había eliminado, en comparación con el nivel que tenía antes, hasta que le habló de la espada hecha por los cíclopes para él. Entonces comprendió mucho mejor su repentino salto de capacidades con su dominio, como si esperara que fuera así con cualquier arma que sus hijos tuertos le hubieran fabricado. Gea había confirmado esencialmente lo que ya había deducido, en el sentido de que la hoja le ayudaba a controlar el poder de su dominio, y actuaba como un conducto para que dicho poder se desatara a través de ella, como una de sus habilidades. La única que podría compartir con los símbolos de poder de sus hermanos, y dijo podría porque no estaba del todo seguro, ya que no había investigado a ninguno de ellos para ver si era el caso. Para abreviar la historia, Gea había dejado caer algunos detalles jugosos acerca de que este era el caso, que de ser ciertos, hacían las cosas muy interesantes para el futuro de hecho, y que él estaría seguro de probar también cuando pudiera. Tras la conversación con ella sobre la propia espada y el aumento de sus capacidades con ella en la mano, ella había estado más que dispuesta a proporcionarle otro maniquí para entrenar cuando se lo pidiera, y demonios, había ido un paso más allá. El nuevo maniquí no solo estaba protegido por una magia significativamente más potente de ella, sino que también tenía la ventaja añadida de que, cuando lo destruyera, se formaría automáticamente uno nuevo en su lugar, con una magia divina aún más potente para protegerlo que su predecesor. Todo como un intento de mantener las cosas desafiantes para él para que no se ralentizara en el progreso, lo cual era muy apreciado. De vuelta al presente, sin embargo, Beerus observó a su nueva invitada y aliada con una mirada ligeramente intrigada, mientras aguantaba para volver a entrenar por un momento. Entonces, supongo que eso significa que tienes algo que hablar conmigo, Temis. Si no, ¿para qué molestarse en esperarlo, después de todo? Efectivamente. Ella asintió, pareciendo complacida de que él estuviera dispuesto a escucharla, y no tratara simplemente de ahuyentarla. Algo que le decía a Beerus, se diera cuenta o no, que probablemente ese no era el caso en el monte Otris para ella. Desde que tú y tu hermano nos dieran sus discursos hace unos días, he confiado bastante en mi decisión de venir aquí a ayudar a tu bando. Sin embargo, incluso después de lo que Zeus dijo en el suyo, anoche tuve este presentimiento después de pensar bastante en ello, que es lo que me trae a ti ahora. Aunque probablemente sea un poco impropio de mí hacer esto, ya que no parecías estar en desacuerdo con él ese día, siento que es mejor si te pregunto sobre esto personalmente. Ya que todo el mundo te mira como el líder de este grupo. Siempre y cuando no te importe, por supuesto. No, adelante. Beerus agitó la mano despreocupadamente, indicándole que continuara. Supongo que esto tiene que ver con una recompensa por tus servicios.
Preguntó sin rodeos, recordando lo que Metis le había contado días antes sobre la diosa que tenía delante, y por qué podría haber dado la espalda a Cronos y los suyos. El movimiento de cabeza que recibió de la titana fue afirmativo. Sí, eso es correcto. ¿Te ha hablado Metis de mi principal razón para unirme a tu bando? Porque sé que ella está al tanto de mi situación desde hace tiempo. Lo ha hecho, más o menos. Beerus asintió, rodando un poco los hombros mientras se tocaba los puños a la espalda. A ti y a tus dominios les ha faltado el respeto Cronos, que prefiere hacer todo a su manera, y a la de nadie más, si no me equivoco. Sí, así ha sido, por desgracia, desde que le arrebató el puesto de rey del universo a nuestro padre. La mujer frunció el ceño de forma casi tan imperceptible como había sonreído, pero no pudo ocultar el matiz de resentimiento en su tono por ello, mientras continuaba. No le gustaba que nadie le dijera cómo debían y no debían hacerse las cosas, aunque lo hicieran en forma de consejo educado y bueno, como yo intenté hacer. Durante mucho más tiempo del que razonablemente debería haber hecho, dado que nunca me concedió ningún tipo de respeto o consideración cuando se trataba de mis ideas de gobierno, aunque lo hacía para ayudarle a él, y por extensión, al resto del mundo mismo con una forma cohesionada de ley y orden. Esos que son mis dominios naturales, como estoy seguro de que sabes. Sí, lo hizo. Y otro movimiento de cabeza se lo confirmó. Lo que me gustaría a cambio de luchar a tu lado en la próxima guerra, si te parece bien, es un puesto adecuado como tu consejo después de la guerra, para formar las leyes que se aplicarán y asegurar que se mantenga el orden tras su puesta en marcha. Explicó de forma clara y concisa, asegurándose de mantener un tono agradable y no demasiado exigente. Sin duda, una gran diferencia respecto a la petición más abrasiva de Pan, eso era seguro. Posición como mi consejo. La ceja de Beerus se elevó, mientras dejaba escapar una pequeña risa. Esa es una petición bastante grande, ya que implica que me voy a convertir absolutamente en rey después de la derrota de Cronos. Algo que en realidad no he confirmado si voy a hacer o no, dijo Beerus. Perdona mi posible impertinencia, Beerus, pero ¿por qué no te convertirías en rey una vez que Cronos ha caído? Desplegando los brazos, Themis colocó una mano en su ancha cadera, mientras la otra colgaba a su lado, mientras lo miraba perpleja. Después de todo, eres el hijo mayor. Es prácticamente tu derecho de nacimiento el tomar el relevo una vez que Cronos deje de ser el gobernante del universo. Por no hablar de que, por lo que me han dicho Metis y Styx especialmente, no solo eres bueno escuchando cuando lo necesitas, para resolver un problema, sino que también has demostrado un intelecto agudo al ser capaz de detectar debilidades y fortalezas en los seres que otros no vieron. Ella volvió a sonreír, esta vez más notablemente, con valoración. Por lo que cuenta Styx, tienes un sólido sentido del juicio cuando es necesario, lo cual es vital para un gobernante. Y según tus propias palabras durante tu discurso de hace unos días, no te asusta ni te agrava ningún desafío a tu gobierno, ni siquiera los que estarían destinados a derribarte, ya que simplemente serían algo que utilizarías para mejorar. Lo cual, debo añadir, es algo que nadie más en tu posición habría dicho con tanta sinceridad. Perdóname si parece que estoy insultando a tus hermanos, pero, dadas las reacciones iniciales que vi de todos ellos después de que dijeras eso, pude ver que ninguno de ellos estaba personalmente de acuerdo con ese sentimiento que compartiste. Especialmente Zeus. Por muy carismático y encantador que hubiera sido, no había podido ocultar su intensa expresión de incredulidad, que superaba a la de sus otros hermanos Hades y Poseidón. Durante el más breve de los instantes, aunque él no hubiera sido consciente de ello, desde su perspectiva, parecería que Zeus estaba mirando a Beerus como si estuviera totalmente loco por decir tal cosa. Bueno, te concedo esto, ciertamente me estás adulando con todos esos cumplidos. Beerus sonrió, sin avergonzarse de admitir que le gustaban los elogios. Aunque sintiera que una parte no era exactamente cierta, dados sus fracasos pasados. Aún así, seré sincero contigo. Lo único en lo que realmente he pensado, y sigo haciéndolo, es en acabar con Cronos. Eso es todo lo que me importa. Lo que ocurra después, no lo he pensado mucho, y lo poco que he pensado no me ha convencido de que sea la mejor idea para mí tomar el manto de rey del universo. Sacudió la cabeza, controlando su propio ego por el momento para estar en la realidad.
Siendo brutalmente honesto consigo mismo, sabía que, con el espectáculo total de mierda que había sido su papel de larga duración como dios del universo 7, una carrera superada en horror por ese payaso de Sidra, que no era tan bueno con un papel que requería un alto nivel de responsabilidad. Su pereza y la falta de cuidado general en cuanto a cómo debería haberse conducido en su papel como dios destructor, con los planetas de los que debería haberse deshecho, era prueba suficiente de que incluso en un papel que debería haberle convenido, había hecho una farsa con su total desprecio por todo lo que le beneficiaba. Y solo a él, en ese momento. Una vez se enfadó con el anciano Kai por referirse a él como caos embotellado durante su último encuentro antes de sellarlo, pero, sinceramente, por mucho que ese viejo chiflado fuera un desperdicio de espacio a sus ojos, no se podía negar la verdad de esas palabras. Al menos en lo que respecta a sus acciones pasadas. Si no hubiera sido tan caótico con la forma en que manejaba las cosas en aquel entonces, todavía estaría allí en el universo 7, sin preocuparse por el borrado inminente y teniendo que ser salvado en el último segundo por la desconcertante bondad de Son Goku de todas las cosas. Si te digo la verdad, no creo que sepa lo que estoy haciendo en absoluto. Continuó Beerus, no mintiendo allí solo para poder engañarse a sí mismo y sentirse mejor. Significando cada palabra más de lo que su compañero sabía, mientras comenzaba a caminar hacia adelante para pasar por ella. Pero eso no le impidió replicar. Es natural que no lo hagas. Todavía eres joven y no tienes experiencia real en un papel tan importante. Solo la primera parte de esa afirmación era técnicamente cierta, debido a su nuevo cuerpo. En cuanto a la segunda, no tenía ni idea de lo equivocada que estaba, pero Beerus no la corrigió, ya que se detuvo a su lado. Su cabeza se volvió hacia él, con los ojos lilas clavados en su cabeza, como si tratara de escudriñar su alma. Su mirada era más asertiva que antes, pero mantenía un respetuoso deseo de ayudarlo. Eso no es problema, Beerus. Confía en mí, como tu consejo, te asistiré en todo lo que pueda para ayudarte a entender cualquier cosa de la que no estés seguro. La ley y el orden son mis dominios, en caso de que lo hayas olvidado. Y no es por acariciar mi propio ego, pero dudo que haya alguien mejor para guiarte en la dirección correcta, en ese sentido. Siempre que estés dispuesto a dejarme, por supuesto, dijo ella. Una parte de Beerus casi tuvo ganas de abofetearse a sí mismo por no haber reconocido lo útil que sería ella para hacer y mantener las leyes antes, cuando pensó por primera vez en convertirse en rey. De hecho, sus palabras fueron lo suficientemente contundentes como para hacerle replantearse sus pensamientos de antes, ya que se planteó darle una vuelta a ese papel cuando terminara su asunto con Cronos. Siempre que sus capacidades no fueran exageradas, su presencia a su lado podría al menos asegurar que su hipotética carrera como rey no fuera un desastre total. Siempre que se asegurara de escucharla y de seguir siempre sus instrucciones. Algo que no se le daba muy bien, cuando se trataba de cosas ajenas al entrenamiento y la lucha, y en lo que tendría que trabajar si llegaba a tomar ese manto. Sin embargo, antes de que pudiera responderle, fueron interrumpidos por Hades, que se materializó a pocos metros frente a Beerus con una mirada de preocupación grabada en sus pálidos rasgos fantasmales. Una mirada que ambas deidades supieron que significaba problemas nada más poner los ojos en él. Siento interrumpir, hermano, pero puede que tengamos un problema entre manos. Hades se apresuró a decir, con una pizca de disculpa en su tono, que estaba dominado principalmente por lo que sonaba como preocupación. Lo que significaba que lo que sea que se refería, definitivamente no podía ser bueno. Podemos volver a hablar de esto más tarde. Comentó Beerus con una mirada en dirección a Themis, a lo que ella asintió comprensivamente, mientras volvía a centrarse por completo en su hermano. ¿Qué es lo que te preocupa tanto como para que sientas la necesidad de acudir a mí para hablar de ello, hermano? Preguntó Beerus. Ven conmigo al patio. Tendrás que verlo por ti mismo. Contestó, poniendo un tono ominoso, mientras ponía una mano en el hombro de Beerus, que le permitió hacerlo, mientras ambos desaparecían del pasillo, dejando a Themis sola por el momento con una mirada de preocupación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sus ojos se abrieran de par en par, al percibir una presencia familiar cerca de donde estaban, y que se sentía más cerca de ellos de lo que debería ser capaz.
Mientras tanto, en el exterior del palacio, Hades y Beerus reaparecieron al pie de la escalinata que conducía a él, y en cuanto lo hicieron, Beerus casi tuvo que protegerse los ojos de lo malditamente brillante que era todo de repente. Había pensado que era más brillante de lo habitual hace unos días, y lo había sido desde entonces, en el fondo de su mente, pero ahora era de alguna manera mucho más fuerte en luminosidad de lo que había sido antes, ya que todo el patio estaba iluminado con una luz cegadora. Beerus pudo ver que el resto de sus hermanos, Poseidón, Zeus, Hera, Hestia y Demeter, junto con Metis y los que ahora vivían fuera de la montaña con ellos, también estaban aquí, tan desconcertados por esto como él. Al agravarse lo que claramente no era un vertido de luz normal, las sospechas de Beerus se dispararon al forzar sus sentidos para ver cuál podía ser la causa. Un ceño fruncido se formó en su rostro cuando ya tenía una fuerte idea de quién podría estar causando esto, hasta que escuchó una voz familiar riéndose oscuramente a su alrededor. Jejejeje, parece que he conseguido entrar en tu pequeño espacio seguro, después de todo. De repente, toda la luz a su alrededor comenzó a converger en un único punto por encima de todos ellos, cerca del pico central de la barrera que los protegía. O se suponía que lo hacía, al menos. Durante una fracción de segundo, toda esa luz cegadora se fundió en un contorno oscuro del cuerpo de alguien, una figura sombría dentro del ojo de esa luz celestial e hipnotizante que comenzó a disiparse, con ojos que brillaban y ardían con una luz blanca y dorada aún más intensa. Una sonrisa que prometía nada más que dolor se grabó en el rostro de la figura, mientras su forma se volvía mucho más reconocible, y sus risas se transformaban lentamente en cacareos de oscuro regocijo que transmitían una sensación de premonición. El ceño de Beerus se frunció cuando vio de quién se trataba, y miró al ser que definitivamente no debería haber podido entrar aquí. Sintiendo de pronto que su agravio aumentaba inmensamente ante la presencia de este titán en particular. «Tú otra vez», comentó Beerus. Hiperión miró fijamente a Beerus desde su posición flotando sobre él. La larga y brillante tela roja que se arremolinaba alrededor de su forma desnuda brillaba tan fuertemente junto a su cuerpo con un aura ferozmente brillante, que parecía como si fuera una llama etérea fluyendo a su alrededor. «Oh, será mejor que creas que soy yo, pequeña mierda». Volvió a carcajearse, aunque era imposible pasar por alto el vitriolo en su voz, mientras miraba al dios más pequeño de pelo púrpura que tenía debajo. ¿Cómo demonios ha entrado aquí? Beerus escuchó a Hera gritar entre sorprendida y alarmada. Creía que esos malditos cíclopes nos habían dicho que este lugar era seguro. Dijo Hera. Jejeje, evidentemente, esos tres feos hermanos míos subestimaron de lo que soy capaz, moza. Respondió Hiperión con crudeza, clavando brevemente en la joven diosa una potente mirada de sus ojos profundamente brillantes. Y es precisamente por su arrogancia por lo que estoy a punto de mostrarte lo infructuosos que son tus esfuerzos para oponerte a nosotros. Todos ustedes. Su mirada se extendió por todo el patio, quemando a casi todos los demás seres que estaban debajo de él y que claramente habían elegido ponerse del lado de Beerus, de los cuales la mayoría tenían ahora expresiones de temor. Esta pequeña farsa termina aquí. Voy a poner fin a vuestra pequeña rebelión aquí ahora, exclamó Hiperión. Beerus estaba a punto de responderle de forma sarcástica por eso, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo, ya que todos sintieron que su poder, y la presión a su alrededor, se disparaban por las nubes. Su cuerpo comenzó a brillar rápidamente más y más fuerte, a medida que se hacía evidente lo que estaba haciendo. Está intentando entrar en su verdadera forma divina. Metis gritó de repente con pánico. Alguien, intente detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Ya lo es, pequeña ninfa patética. La voz de Hiperión volvió a retumbar, sonando mucho más profunda y distorsionada que antes, y provocó un escalofrío en la mayoría de los seres presentes. Y fue entonces cuando una luz realmente cegadora abarcó la visión de todos, incluso la de Beerus, obligándoles a protegerse o a cerrar los ojos, mientras la escalofriante risa de Hiperión resonaba por todo el patio, aparentemente procedente de todas partes y de ninguna a la vez. Y con ella, un inmenso poder se reveló a todos, y para sorpresa de Beerus, fue mayor que cualquier cosa que hubiera podido sentir hasta ese momento. Y en términos de la fuerza bruta que irradiaba el titán de arriba, hizo que la mayoría de los dioses de sus viejos tiempos se sintieran como una mala bruma en comparación.
Lo suficiente como para no poder decir si su antiguo yo habría sido superior en esa categoría, o si, por mucho que le diera vergüenza considerarlo, era ligeramente inferior, aunque fuera por un pelo, al pomposo idiota de arriba. Sin embargo, una cosa era segura, mientras intentaba mirar a través de esa luz absurdamente brillante y celestial que envolvía la forma de su enemigo para poder verlo bien. Por mucho que odiara admitirlo, teniendo en cuenta con quién estaban tratando. Esto iba a ser un gran problema.